Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que de verdad está haciendo que Internet tiemble de emoción y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de nuestras estrellas turcas favoritas y en particular, vamos a desentrañar el misterio y la belleza detrás de un título que ha resonado con fuerza. Hande Erçel confiesa amor eterno por Kerem Bürsin. La verdad. Si lo han escuchado bien, vamos a poner bajo la lupa esta explosiva declaración y a explorar qué hay detrás de estos rumores, qué ha dicho Hande, qué ha pasado con Kerem, y lo más importante, cuál es la verdadera magnitud de este sentimiento que parece haber conquistado el corazón de la mismísima Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de romanticismo, especulaciones y, esperemos, mucha confirmación. Y antes de que nos adentremos en esta deliciosa historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y se mantienen al día con todo lo que sucede en el universo de sus celebridades favoritas. Ya dicho esto, comenzamos. El título que les traemos hoy, mis amigos, es uno de esos que te deja con la boca abierta y te hace revisar todas las redes sociales en busca de pruebas. Hande Erçel confiesa amor eterno por Kerem Bürsin. La verdad. ¿Cuándo y dónde hizo esta confesión tan impactante? ¿Qué significa exactamente amor eterno en el contexto de una relación tan mediática como la de ellos? Y lo más importante, ¿es esto un simple rumor, una esperanza de los fans, o realmente hemos llegado a ese punto en la que Hande ha abierto su corazón de par en par para expresar un sentimiento tan profundo y duradero hacia Kerem? Vamos a desglosar todo esto, analizando cada detalle, cada entrevista, cada fotografía que pueda arrojar luz sobre esta historia que nos tiene a todos intrigados. Primero, recordemos un poco el inicio de esta mágica conexión. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. No solo en la ficción, donde interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que se robó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, sino también en la vida real. Sus interacciones fuera de cámaras, sus viajes juntos, sus gestos de cariño en redes sociales, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y así fue. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en uno de los temas más comentados y adorados en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Los fans los apodaron cariñosamente Anker, y esperaban con ansias cada nueva publicación, cada aparición pública que confirmara su amor. Y durante un tiempo, todo parecía ser un cuento de hadas. Compartían momentos de felicidad, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están bajo el escrutinio público, y la suya no fue la excepción. Con el tiempo surgieron rumores de separación, de distanciamiento, y aunque ellos intentaron mantener su privacidad, la presión mediática era inmensa. Hubo momentos de silencio, de ausencia en redes sociales que alimentaron las especulaciones. Y justo cuando muchos de nosotros pensábamos que la historia de Anker podría haber llegado a su fin, o al menos a una pausa, aparece este título tan potente: Hande Erçel confiesa amor eterno por Kerem Bürsin. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿dónde y cuándo hizo Hande esta declaración? Es importante ser precisos aquí. Cuando hablamos de confesión de amor eterno, estamos hablando de un nivel de compromiso y sentimiento que va más allá de un simple te quiero o estamos bien. Un amor eterno implica una promesa de permanencia, de que ese amor perdurará a través del tiempo, sin importar los obstáculos o las circunstancias. Hemos estado investigando a fondo y revisando las últimas apariciones públicas de Hande Erçel, sus entrevistas más recientes y cualquier declaración que haya hecho en redes sociales. Y déjenme decirles, mis amigos, que si bien Hande siempre ha sido muy reservada con los detalles íntimos de su vida amorosa, también ha sido muy honesta sobre el respeto y el cariño que siente por Kerem. Recientemente en una entrevista, Hande fue preguntada sobre su relación con Kerem, y su respuesta, si bien no fue una declaración explícita de amor eterno en esas mismas palabras, sí que transmitió un sentimiento de profundo afecto y conexión. Ella habló de la importancia de Kerem en su vida, de cómo se apoyan mutuamente y de que su vínculo va más allá de lo que se ve en las cámaras. Lo describió como una alma gemela, alguien con quien tiene una conexión muy especial que trasciende lo superficial. Y es precisamente esta conexión especial, este sentimiento de afinidad profunda,
lo que muchos de nosotros, y los medios de comunicación, podríamos interpretar como un amor eterno. ¿Por qué? ¿Qué es el amor eterno sino esa conexión inquebrantable, ese sentimiento de que esa persona es única y fundamental en tu vida? Ande no solo habló de Kerem con admiración, sino también con una dulzura y una ternura que solo se reservan para alguien que ocupa un lugar muy importante en el corazón. Incluso cuando se les ha preguntado sobre su relación pasada, ambos han hablado con respeto y gratitud por el tiempo que compartieron. No ha habido declaraciones hostiles ni reproches, lo que demuestra una madurez emocional y un cariño que perdura. Y eso, mis queridos espectadores, es algo realmente hermoso de presenciar. En un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven espectáculos mediáticos, el respeto y el cariño mutuo entre Hande y Kerem son un bálsamo para el alma. Además, no podemos olvidar la forma en que se miran, la forma en que se hablan cuando están juntos, incluso en público. Hay una chispa, una complicidad que no se puede fingir. Y cuando Hande habla de Kerem, sus ojos brillan de una manera particular. Esa mirada, esa sonrisa que se dibuja en su rostro, son un lenguaje en sí mismo, un lenguaje que grita, hay algo especial aquí. Es cierto que el término amor eterno es muy fuerte y puede generar grandes expectativas. Sin embargo, en el contexto de la historia de Hande y Kerem, si bien puede que no hayan dicho las palabras exactas te amo eternamente en una declaración pública, las acciones, las palabras y las miradas de Hande hacia Kerem sugieren un sentimiento que va mucho más allá de un simple romance pasajero. Sugieren una conexión profunda, un respeto mutuo y un cariño que efectivamente podría ser calificado como eterno. Y lo que hace que esta confesión sea tan intrigante es la forma en que se ha ido gestando. No fue un anuncio repentino, sino más bien una acumulación de gestos, de palabras y de miradas que nos han llevado a esta conclusión. Es como si poco a poco Hande nos fuera abriendo la puerta a su corazón, dejándonos vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. Consideremos también el contexto de las redes sociales. En un mundo donde las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, cualquier detalle puede ser interpretado. Y a menudo los fans, con su gran intuición, logran captar esas señales que los medios más formales a veces pasan por alto. En este caso, parece que tanto los fans como los medios han llegado a la misma conclusión: hay un amor que perdura, un sentimiento que se ha fortalecido con el tiempo. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas muy exitosas y queridas en sus carreras. Tener una relación que sea un refugio, un apoyo mutuo, es algo muy valioso. Y parece que han logrado construir precisamente eso. Una relación basada en la admiración, el respeto y, por supuesto, un profundo amor. La verdad detrás de este título, por lo tanto, no es necesariamente una frase específica pronunciada en un micrófono. Es más bien la suma de todas las evidencias, de todos los momentos compartidos, de todas las entrevistas donde la admiración y el cariño son evidentes. Es la confirmación de que, a pesar de los altibajos, de la distancia, de las presiones, el sentimiento entre Hande y Kerem sigue vivo y fuerte. Y es precisamente esta fuerza, esta resiliencia del sentimiento, lo que nos hace hablar de amor eterno. Porque el amor eterno no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos, de seguir eligiendo a la otra persona día tras día, año tras año. Y por lo que hemos visto, Hande y Kerem tienen esa capacidad. En resumen, mis amigos, la confesión de amor eterno de Hande Erçel por Kerem Bürsin no es tanto una declaración formal, sino la profunda y sincera expresión de un sentimiento que ha resistido el paso del tiempo y la presión mediática. Es la confirmación de que su conexión es profunda, especial y, para muchos de nosotros, digna de ser llamada eterna. Han sabido mantener su relación en un plano de respeto, cariño y admiración mutua, lo cual es un ejemplo inspirador. Y así llegamos al final de este vídeo tan especial. Hemos desglosado el título que ha encendido las redes, hemos explorado las declaraciones y las acciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos llegado a la conclusión de que, si bien las palabras exactas pueden variar, el sentimiento de un amor profundo y duradero es innegable. De verdad, espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos para siempre? ¿Qué significa para ustedes un amor eterno en el contexto de las celebridades? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes
de que se vayan. Si les ha gustado este vídeo, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de esta historia, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos disfrutar de esta maravillosa noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más chismes del mundo del espectáculo. Adiós.